Ahora sí, miren muchachos, pónganme atención ahora sí. Miren, aquí los conceptos son totalmente diferentes, pero todos tienen algo en común. En este caso, en el tema de ruido y señales no deseables, ¿no? Que es uno de los más importantes en un sistema de comunicación. El punto es que lo que tienen en común todos es que la señal que tú estás transmitiendo puede presentar fallas si se te presenta alguno de estos conceptos. Entonces vamos a ver el primero, ¿no? El ruido. El ruido en todas sus variedades es un factor de degradación, o sea, o que minimiza la señal en la comunicación. Y existen, fíjense, existen varios tipos de ruido. No solamente decir un ruido y ya, no, existen varios tipos de ruido. Entonces tenemos el ruido térmico, que a quién se lo atribuyen el ruido térmico. ¿Alguien puede decir? ¿Puede leer, por favor? Al cabo no sale en el video, no se preocupen. Lo pueden ver en TikTok, Facebook, Insta. Omnipresente en todos los sistemas electrónicos debido a la temperatura. Debido a la temperatura. Fíjate, esto es súper importante. Debido a la temperatura que pueda presentar ese sistema electrónico, o vamos a suponer que estés conectado a una antena, por ejemplo, y el lugar, el site donde se encuentra está muy caliente, se empieza a elevar la temperatura. Y recuerden que cada uno de los elementos electrónicos tienen una capacidad de temperatura que puede aguantar, que oscila entre los, por decir así, voy a echar una mentira, ¿no? Pero es un ejemplo. No sé, a los 70 grados centígrados, 65 grados centígrados, ya empieza a presentar fallas o ya empieza a darte información no deseable o no es correcta. Y para abajo la temperatura también. Entonces esto es importante, ¿no? Muy, muy, muy importante. Por eso es que la mayoría de los sites, todos sabemos que es un site, ¿no? Es un cuartito que alberga todos los sistemas de comunicación, servidores, están las antenas, puede estar el modem, puede estar el switch, puede estar todos los sistemas que utilizas de comunicación o de respaldo también. Entonces, al tener una temperatura alta, por lo tanto empieza a perjudicar todos los sistemas electrónicos, como te comento, por su temperatura, y por lo tanto empieza un ruido térmico, y el ruido térmico empieza a afectar y a variar el tiempo de respuesta de ese sistema. De ese sistema, puede que sea una antena el que esté transmitiendo, no sé, ¿sale? ¿Ok? Luego, el cósmico, ruido cósmico, ¿qué te repercute ahí? ¿Quién? Este es el protagonista del ruido cósmico, el cual es, pues, prácticamente imposible desaparecer, ¿no? Es el sol. El sol es uno de los, como les comento, de los protagonistas al momento de querer hacer un enlace, ¿sí? Siempre va a haber un problema en el día, pues. ¿Por qué? Por la radiación el cual tiene y afecta ese ruido a la señal que tú estés transmitiendo. Entonces, aquí el problema es que necesitas tener unas variaciones ahí con el sistema de comunicación para que tengas una comunicación más óptima. Pero no lo vas a poder quitar nunca, pues. Nunca. El sol, pues, lógicamente que no vas a poder. De hecho, les voy a hacer un comercial. De hecho, las transmisiones, la mayoría de las transmisiones que se hacen les voy a decir bajo mi experiencia, en una tienda departamental muy conocida, se hacen en la noche. A partir de las 2:30 de la noche se hace la transmisión de todo lo que viene siendo y recolecta todos los datos y se hace en la noche a partir de las 12. Haz de cuenta, lo que vendió la tienda fulana lo tiene que mandar y concentrar a un solo servidor en la base, ¿no? El concentrado o al site. Entonces haz de cuenta, la tienda fulana manda la señal a ese concentrado o a ese servidor, la otra tienda lo manda. ¿Y por qué lo manda en la noche? ¿Por qué no lo manda en el día? ¿O por qué no lo manda en cuanto cierra la tienda, pues? ¿No? Por el sol. Entonces el sol minimiza esa señal y provoca un cierto ruido, por eso en la noche. O porque, les digo, ¿por qué las transmisiones no se hacen en el día? Y solamente se hace en ese tipo, les digo, en el caso de esa tienda departamental, lo hace para poder tener una recepción más rápida y que sea óptima la transmisión de datos, ¿no? Para eso lo hace. Bueno, el que sigue, el atmosférico, es generado principalmente por rayos.
también te perjudica, pues al momento de estar cayendo los rayos, pues la señal que tú estés transmitiendo, internet o transmisión de datos de algo, de una tienda, lo que tú quieras, también va a repercutir y puede haber problemas, pues. Y esto entra mucho ese problema en el cuando estás consultando datos en el día, pues, y está lloviendo, están provocando los rayos, hay una tormenta eléctrica, pues. Entonces, en el día que tú quieras estar consultando algunos datos, puede ser que se pierdan algunos paquetes y empiecen los problemas. Puede existir la posibilidad. No quiere decir que es al 100%, pero sí existe la posibilidad. Entonces, eso también, pues, no está en tus manos, ¿no? Ni este está en tus manos, ni este está en tus manos. Tal vez este sí. Tal vez este sí. ¿Por qué? Porque el ruido térmico lo puedes empezar a minimizar, por ejemplo, poniéndole un aire acondicionado de precisión. Que próximamente lo vamos a conocer, el aire acondicionado de precisión. Es igualito a este, pero con otras características. ¿Sí? Así les digo rápidamente, ¿qué tipo de características? Te saca la humedad, te mantiene, como dice su nombre, a una temperatura precisa, las variaciones son muy pocas y te tiene en óptimas condiciones el sistema en este caso el sistema electrónico que tú tengas ahí, ¿no? Como le vuelvo a comentar, servidores, antenas, lo que sea, pues. Entonces, para eso se usan los aire acondicionados de precisión, pero hay un pequeño detalle, que el costo es elevado. No tengo el dato, pero sí te debe estar costando 4 veces más que ese. O más. Bueno, el siguiente, muchachos. El ruido de origen, el ruido humano producido por motores eléctricos, sistemas halógenos, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que uno esté provocando durante la señal o la frecuencia por la cual tú estás pasando, puede haber problemas. Por ejemplo, a lo mejor donde tú estás transmitiendo también puede haber una subestación de Comisión Federal de Electricidad. Y si por ahí pasa la señal, acuérdate que por ahí puede haber motores, puede haber transformadores, puede haber pues, bobinas, bla, bla, bla. Y eso también mete ruido a la señal por esa sección. Entonces hay que estar trucha también. Esto también uno lo pudiera minimizar, pero bueno, hasta cierto punto, ¿no? Hasta cierto punto. Y estos son algunos de los ruidos. Ahora, vamos a otro concepto de señales no deseadas. Distorsión. ¿Qué es una distorsión? ¿Alguien me puede ayudar a leer una? Bueno, hasta aquí estamos bien. No hay ningún problema, ¿verdad? Ruidos. Ninguno. Todo bien. Distorsión. De esa señal no deseada. ¿Qué nos dicen? A alguien que me ayude, nomás no se peleen. Distorsión, alteración no deseada de la forma de la señal en general se produce por las no linealidades de los sistemas electrónicos, también puede ser producida por efectos no lineales en el canal. Ok. Esta señal es cuando tú mandas ciertas señales y se empiezan a juntar y se distorsionan. ¿Sí? Y puede provocar problemas. Eso es lo que te está diciendo. Eso también lo puede controlar uno, ¿no? Lo puede controlar uno porque los canales los puedes cambiar en el momento que tú requieras. Uno también lo puede controlar. Pero escuchen, interferencia. Esta señal no deseada, interferencia. Señal indeseada producida por otras fuentes de comunicación en el mismo ámbito de frecuencia, tiempo en el que se sitúa la señal no deseada. ¿Qué quiere decir? Supongo que, por ejemplo, cuando estás en el radio escuchando música y de una suena otra cosa porque se está interfiriendo con otra señal. Le voy a decir algo. Esta interferencia. Antes, este también es un comercial que yo creo que no les ha tocado a ustedes. No creo que les tocó. Este tipo de interferencias, no sé si les ha tocado, pero en los carros viejos, o tú ponías la radio, ¿sí? Prendías la radio y prendían el carro, se escuchaba un zumbido dentro de la radio. ¿Quién crees que provocaba ese ruido? Yo hasta ahora lo entiendo, ¿no? Cuando yo estaba morro no lo entendía, porque yo decía, oye, aceleras el carro y entra, el ruido es más efectivo en la radio cuando la tienes prendida. Entonces se escuchaba, acelerabas el carro y se escuchaba más nítido o más efectivo esa señal en el ruido. ¿Quién lo hace? Bueno, en aquel momento yo no lo entendía, pero ahora ya lo entiendo. ¿Quién lo hace? ¿Sabes quién lo hace? En aquel tiempo, acuérdate que había
unas bobinas, no sé si te acuerdas, y las bobinas lo que hacían es generar el chispazo para poder hacer que la gasolina se quemara. La mandaba a la bujía hace el chispazo, y lo que pues resulta ser que era tanta la potencia de esa bobina, era tanta la interferencia que metía esa señal de alto voltaje y se adentraba al receptor de la radio. Entonces ese chispazo, que son más o menos como de 4000 voltios, sin amperaje desde luego, con muy poco, pero muy poco, al momento de estar acelerando el carro, provocaba más chispa. Y al provocar más chispa, generaba más interferencia, más señal no deseada. Y entonces el ruido se caracterizaba en la radio. El ruido del chispazo de la bobina, tú lo escuchabas y se caracterizaba en la radio. Entonces tú venías escuchando una canción que te gustaba y pegabas el acelerón y pues escuchaba más el alto voltaje de la bobina porque está quemando gasolina dentro de la radio que la misma música, pues. Entonces ahorita ya no sucede eso, si te fijas. Ya son bobinas electrónicas. Ahora el full injection, todo eso, ya no sucede eso. O díganme ustedes, ¿cuándo han escuchado el sonido de la radio en la bobina? Man, ni prenden el radio ustedes, yo digo, ¿no? ¿Quién prende el radio? No tengo radio. ¿No? Pues ahora el radio, entonces se metía la interferencia y causaba una señal, un no deseado. En aquel tiempo, o sea, te estoy hablando que era un carro medio viejón, ¿no? Y ahorita los nuevos, como les digo, trae bobinas electrónicas y ya no presenta ese problema. Se acabó ese problema para la radio. Y ahora el problema es que nadie escucha la radio. Ahora ese es el problema. Pero antes sí se escuchaba mucho la radio, mucho. Era uno de los medios de comunicación más populares y más famosos, todavía hasta los 90, pues. Después del 2000, la radio ya empezó a caer poco a poco, pues. Todavía se sigue habiendo pues estaciones aquí en Culiacán, ¿no? Pero déjenme decirles algo, muchachos, va a haber otro comercial. En una situación de un desastre natural, lo único que nos va a salvar va a ser la radio y de amplitud modulada. Es lo único que nos va a poder salvar en cuestión de comunicación. La radio en amplitud modulada, que viene siendo las señales más viejas que se utilizaban en la radio de 1960, ¿no? Entonces eso va a ser lo único, porque las frecuencias, como la frecuencia modulada, por ejemplo, no, porque son frecuencias que se transmiten a lapsos cortos, y la amplitud modulada son distancias largas. Por eso les digo que eso es un desastre natural. Que puede pasar, claro que puede pasar. Ya ves que están temblando en Mochi ya seguido, ¿no? Puede pasar. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, todos estos ruidos y señales no deseadas tienen un mal común. Todas. ¿Cuál es el mal común? Pegarle la torre a tu señal original. Todas, o sea, todas tienen una misma finalidad. Pegarle la torre a las señales. Todas. Pero que son totalmente diferentes. Son totalmente diferentes, pero tienen todas el mismo mal común. ¿Sale? A lo mejor venía en el examen, ¿no? Hay que checarlo. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Todo bien? Ok. ¿Puedes apagar el...? Yo, por favor. Gracias.